entran lo que son las heladuras. Luego la tercera parte vienen las eléctricas, que es la electrocución, lesiones por electricidad, y las lesiones por electricidad atmosférica, llamado también electrofulguración, y los químicos, ¿sí? Lesiones por químicos, por cáusticos, las intoxicaciones, entra en este apartado de químicos. Entonces, vamos a clasificar, ¿cómo se van a clasificar todas estas lesiones? Aquí vemos la primera parte que es de acuerdo a la edad de la lesión. Todos ustedes como médicos, pues ya saben, ¿no? Cuando hay un traumatismo, una escoriación, una herida, bueno, pues lo primero que van a llegar o que van a aparecer, pues son los leucocitos. En las heridas, durante las primeras 24 horas, estos bordes se van a adherir, ¿no? Por sangre, van a ser va a ser el coágulo, se va a sellar en las primeras 24 horas, y si todo marcha bien, en las primeras 36 horas se empieza la formación de nuevos capilares. Y ojo, después de estas 36 horas, si no marcha bien esa lesión, pues ¿qué indica? Bueno, pues que ya hay una infección, ¿no? Y vamos a ver que después de las 48, 72 horas, esta herida o esta lesión, pues va a estar de color rojo, va a estar a temperatura, va a tener aumento en la temperatura. Y bueno, aquí ya estamos hablando que si tardaba en sanar menos de 15 días, pues puede llegar que aquí pues tarde más de 15 días. Entonces ya va a cambiar el artículo y va a cambiar la fracción. Después, en los 5 a los 6 días, aparecen fibrillas de trayecto paralelos a los vasos sanguíneos. Y por último, dicen, las lesiones con pérdida de la sustancia, va a haber ya reparación. Y esto se hace por medio del tejido de granulación. Acá estamos hablando que esta última lesión, para que se repare, obviamente no va a ser una lesión que va a tardar menos de 15 días. Vamos a hablar que esta lesión, si estamos hablando de tejido de granulación, pues va a tardar, ¿no? Más de 15, más de un mes, no sabemos. ¿De qué depende? Depende de la edad, ¿no? No es lo mismo una lesión en un niño a una lesión en un... Después vienen las de primera y las de segunda intención. ¿Cuáles son las de primera intención? Son todas aquellas lesiones en las cuales no va a haber infecciones, ¿sí? Van a sanar rapidísimo. Bueno, obviamente en la equimosis, ¿no? No más de 15, la fractura no más de un mes. Obviamente sí tiene que tener un cuidado, ¿no? 3 meses hay que revalorar para ver cómo va esa fractura, pero no hay infección, no hubo amputación, no hubo aseo quirúrgico, ¿sí? Estas son las de primera intención, o sea, las sencillas que no pasan a infecciones. Estas serían las de primera intención. Y las de segunda intención, como su nombre lo dice, son aquellas heridas donde se perdió tejido, donde se complicó, porque se infectó, porque es un adulto mayor, ¿no? Porque a lo mejor ya hasta se amputó. Y bueno, son personas que tienen a lo mejor alguna patología agregada, como cuáles, desde su mala nutrición, ¿no? Si son diabéticos, si son hipertensos, si toman algún medicamento, si son adultos mayores, todo esto, sí, es aquel paciente, por ejemplo, que por la misma fractura entra una persona joven y uno de la tercera edad por la misma fractura, pero la persona joven pues sale, ¿no? Sin problema, sale bien del quirófano, sale bien del hospital. Pero ¿qué pasa? El de la tercera edad fallece. ¿Y por qué fallece si entraron por la misma lesión, no? Pues por todas estas cosas, porque era diabético, porque era hipertenso, porque tenía alteraciones en la coagulación, ¿no? Porque se hizo un trombo. Estas son las de segunda intención. ¿Sí quedó claro esto de primera y segunda intención? Sí, doctora. Y luego también los podemos clasificar. Va a haber lesiones que van a afectar órganos vitales, ¿sí? Como cuáles, como aquellas lesiones que son en hechos de tránsito, donde se lacera el vaso, ¿no? O donde hay lesiones donde se lesionó, por ejemplo, el hígado, ¿no? Por proyectil de arma de fuego, donde lesionaron con un arma blanca y entonces se laceró algún órgano o se perforó, no sé, una asa intestinal. Entonces, pues son lesiones graves.
Y más aparte, ¿no? Se adhiere a aquellas lesiones o aquellos pacientes, repito otra vez, donde tienen alteraciones por patología o que son de la tercera edad. Y luego tenemos también por sus secuelas. También se puede clasificar, ¿no? Las incapacidades temporales y las incapacidades permanentes. Una incapacidad temporal, pues vamos a estar hablando de lesiones simples. Lesiones simples como pueden ser, por ejemplo, un esguince, ¿no? Pues creo que son de los más comunes o de los más frecuentes, ¿no? Que dejen una incapacidad temporal para trabajar, para manejar, para mover, ¿no? Aquellos que trabajan en fábricas, una mano, un dedo, ¿sí? Que son incapacidades temporales. Ayer comentaba su compañero, ¿no? Es que le dieron 3 días de incapacidad, pero luego le dieron 7 días más. Ok, pues tiene que ir a revalorar para que el médico valore si esa lesión no ha mejorado, pues estamos hablando de que son incapacidades temporales, pero no se pueden dar 30 días de un jalón porque no sabemos cómo va a evolucionar. Entonces, estas serían incapacidades temporales. Y las permanentes son aquellas, ¿no? Donde ya son calificadas como definitivas o incurables. Aquel paciente que pierde un ojo, aquel paciente que fue atropellado y perdió un pie, una pierna, una mano, ¿sí? Que deja incapacidad permanente para trabajar, ¿sí? Por su estado, pues obviamente tiene que, ya queda como incapacidad permanente. ¿Preguntas de lo que acabo de decir? No, doctora. No, doctora. Bueno, vamos a ver los artículos. Son estos. Nuestro Código de Defensa Social nos habla del artículo 305, 306, 307 y 308. Son 4 los que vamos a estar platicando. Entonces, el artículo 305 dice, comete el delito de lesiones el que cause a otro un daño que altere su salud física o mental o que deje huella material en el lesionado. Vean acá, dice física o mental, ¿sí? No necesita llevar lesiones visibles, ¿sí? Para decir, no tiene ninguna, no tiene nada, ¿no? No, hay que valorar porque a lo mejor tiene una lesión, pues, mental. Y el artículo 306 dice, al que infiere una lesión que no ponga en peligro la vida, se le impondrá fracción 1 de 15 días a 8 meses de prisión o multa de 5 a 20 días de salario o ambas sanciones a juicio de la autoridad judicial cuando la lesión tardare en sanar menos de 15 días. ¿Cuáles son estas lesiones que tardan en sanar menos de 15 días? Las simples, ¿como cuáles? ¿Quién dice una? Esguinces. Ajá. Otra más simple. Una Melissa. cortada. Una ¿Moretones? herida superficial. Equimosis. Equimosis, Moretones, no, equimosis. Equimosis, ¿sí? Son lesiones que entrarían en qué artículo? 306, fracción primera. Ahora veamos, 306, fracción segunda, de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 50 10 días de salario si la lesión tardara en sanar más de 15 días. ¿Qué estamos hablando? De más de 15 días. ¿Qué lesiones? Fracturas. ¿Quemaduras? ¿Quemaduras de qué grado? Podrían ser de primer y segundo. Segundo. ¿El de primero dónde entra? En el primero. El primer Claro. del 506 primero. Muy bien, Hugo. Es 306, fracción primera. Quemaduras de segundo grado ya entraría en 306, fracción segunda. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, doctora. Fracturas, ok, hay que ver dónde es la fractura, ¿no? No es lo mismo un traumatismo craneoencefálico que tenga una fractura, por ejemplo, en el frontal, en el temporal, a que tenga una fractura, por ejemplo, en el radio, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué les digo esto, que no es lo mismo, depende, entrarían en 106, fracción segunda. 307 dice, al que infiera lesiones que pongan en peligro, aquí ya es que pongan en peligro la vida,
se sanciona con 3 a 6 años de prisión. Entonces, ¿qué lesiones ponen en peligro la vida? Hablando de las fracturas que habían dicho. ¿Cuál, Meredith? Bueno, había dicho puñalada, pero podrían ser fracturas expuestas. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguna contusión en la cabeza? Olvídate del politraumatismo. No podemos hacer una nota con ese diagnóstico. No existe. ¿O dónde está? ¿Dónde aparece ese diagnóstico? ¿Las fracturas de cadera? Fracturas de cadera. ¿Fracturas en el maxilar? Fracturas en maxilar, fracturas en Disculpe, ¿podría ser cráneo? ¿Qué más hablando? Aparte de fracturas, ¿qué otras lesiones ponen en peligro la vida? Asfixia. ¿Y cómo la clasificas o cómo la metes en este artículo 306? O ponme un ejemplo. ¿Bárbara? Sí, estoy pensando. ¿Estás pensando? Doctora, ¿No podrían ser las de arma de fuego? Claro, son todas aquellas heridas penetrantes a cavidad. Ya lo habíamos comentado hace ratito. Todas aquellas heridas penetrantes a cavidad. ¿Cuáles pueden ser? Pues una por arma blanca y otra por arma de fuego, ¿no? Que lesionan algún órgano. Lesionan, ¿sí? Lesionan, no que matan. Se pueden matar obviamente en el acto, en ese momento, pero acá estamos hablando de personas vivas, ¿sí? Entonces, son lesiones que ponen en peligro la vida, que lo apuñalaron, que le dispararon, que ingresa al hospital con vida, ¿sí? Son lesiones, ¿pueden llegar a morir? Obviamente que sí, por eso ahí se va a poner en el expediente. Estábamos hablando ayer del pronóstico, ¿no? Que es de acuerdo a evolución, que nunca hay que decir que se va a salvar, porque luego podemos tener problemas legales. Sí, ¿quién iba a decir yo tenía algo? una duda. Ajá. Pues, ¿podría cambiar la forma en la que, bueno, el artículo depende de, por ejemplo, una puñalada, qué tan profunda es la puñalada? O sea, podría ser o 306 o 307 dependiendo de la profundidad, o no tiene que ver eso. Dependiendo del arma, claro, sí, pues si estás hablando, por ejemplo, a lo mejor si fue por una navaja o por un vidrio, ¿no? A lo mejor solamente te va a llegar hasta tejido blando, ¿sí? Pero si lo hizo con arma punzocortante o punzante, puede llegar hasta algún órgano. Entonces ahí ya va a cambiar el artículo y va a cambiar la fracción, ¿verdad? Gracias. Ok, 308 dice, por lo que hace a las consecuencias de las lesiones se observan las siguientes disposiciones. Fracción 1, 308 fracción 1. Se impondrá prisión de 2 a 5 años y multa de 10 a 100 días de salario al que infiera una lesión que deje en el ofendido cicatriz permanente notable en cara, orejas y cuello. Ojo, solo en cara, orejas y cuello. No, es que me dejó una cicatriz acá en el brazo o en la pierna o en la espalda, o eso no cuenta. Sí, aquí el artículo está bien claro. Sí, yo no no porque no le quiero pagar o porque quiere cobrar más. Aquí la ley es clara, solamente se van a pagar aquellas que dejan cicatrices en cara, orejas y cuello. Mañana, el día lunes, les voy a enseñar a qué distancia vamos a valorar al paciente para que solicite su reparación del daño por cicatriz, ¿sí? Le suturaron, ¿no? A lo mejor 3, 4, 5 puntos, o a lo mejor solo 2 puntos, ¿sí? Pero se ve, vamos a ver a qué distancia hay que poner a los pacientes para que vaya a solicitar su reparación del daño por cicatriz permanente. Entonces, solo aplica cara, orejas y cuello. El 308 fracción 1. 308 fracción 2 se impondrá de 3 a 6 años y multa de 20 a 200 días al que a sabiendas de que una mujer estuviera embarazada le infiera lesiones que pusieran en peligro la vida del producto. 308 fracción tercera se impondrá de 4 a 7 años de prisión y multa de
25 a 250 días de salario al que infiera una lesión que perturbare, ojo acá, perturbare, ¿sí? Perturbare para siempre la vista o disminuyera la facultad de oír, de entorpecer o debilitar permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano o el uso de la palabra de las facultades mentales. Ah, es que o desde que dispararon o me dispararon, no, ya no escucho del lado derecho. Ok, no nada más porque les diga el paciente, ustedes van a poner o van a pensar, ¿no? Que hay reparación del daño que aplica la fracción 308, fracción tercera. No, aquí se debe de documentar. ¿Cómo? Pues con un perito. ¿Un perito en qué? En el caso que les estoy diciendo. Audiología. Ajá, así es. O el que dice, es que desde que me atropellaron, ya no veo bien de este ojo. Ok, sí, pero no porque nada más lo diga. Va a tener un perito en qué? Oftalmología. Así es. Oftalmología. Entonces, entorpeciere. Si ya definitivamente dice, no es que ya no veo, ahí ya cambia el artículo y cambia la fracción. Aquí estamos, 308, fracción tercera, es debilitar o entorpecer, ¿sí? Todos estos que estamos diciendo. 308, fracción cuarta. Se impondrá de 5 años de prisión y multa de 30 a 300 días de salario al que contagiare, provocare un daño o le infiera una lesión de los que resultara. Inciso A, una enfermedad no mortal, segura o probablemente incurable. Inciso B, la inutilización completa o pérdida, aquí va, pérdida completa de un ojo, de una mano, de un brazo, de una pierna o de un pie. Sí, aquí ya es inutilización completa. Tiene el ojo pero no ve, o tiene la mano pero ya no la puede mover. Aquí ya no le va a servir. Aquí ya aplica, ya va de 5 a 8 años, ya es más la reparación del daño que en el 308, fracción tercera. La fracción, el inciso C, sordera del ofendido. En el anterior decía, ya no escucho o ya no veo muy bien, no escucho muy bien. Acá es, o sea, lo perdió, ¿sí? 308, fracción cuarta. Y el inciso D, alguna deformidad incorregible. Aquellas personas, ¿no? Que a lo mejor tuvieron fractura de mandíbula, de maleolo, también he visto personas, ¿no? Donde caminan hasta diferente, ¿no? Antes de padecer el accidente, ¿no? O su lesión. Bueno, pues es esta, deformidad incorregible. 306, 308, fracción cuarta, inciso D. ¿Preguntas hasta acá? No, doc. Y 308, fracción E, en general, la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de alguna función orgánica. Y la fracción quinta, 308, fracción quinta, se le impondrá de 6 a 10 años de prisión y multa de 50 a 500 días de salario al que contagiare o provocare una lesión a consecuencia de la cual le resultara, inciso A, incapacidad permanente para trabajar. Ayer hablábamos un poco de esto, ¿no? Lo atropelló, ¿sí? Y entonces, pues lo lesionó, le fracturó y que al final terminó amputado, ¿sí? Ya sea de una mano o de los dos pies o de las piernas, entraría este artículo y esta fracción. Enajenación mental, ¿sí? Tuvo algún traumatismo craneoencefálico y entonces esta persona pues quedó ya no hábil, ¿no? Para trabajar. Igual tienen que entrar peritos especialistas en esta materia, no nada más es porque yo digo que ya no oigo, yo digo que ya no escucho. Inciso C, pérdida de la vista, del habla o de las funciones sexuales. O la D, incapacidad para engendrar o concebir. Ha pasado, ¿sí? Un joven fue atropellado y iba en una bicicleta. Entonces tuvo fracturas y aparte lesionó cadera y pues por ahí, pues igual, ¿no? Tuvo lesión en lo que son genitales y posteriormente se revaloró y entonces en definitiva quedó que no podía posteriormente, si él quería tener familia, pues que no iba a poder.
Ahora, ojo, todas estas lesiones, todos estos incisos y todos estos artículos y fracciones son sumativas. ¿Pueden ser sumativas? Sí. ¿En qué? O por ejemplo, ¿no? La que les decía anterior, ay Dios, anterior, el 300, vamos a ver un ejemplo. Le regresamos aquí al 308, le dejó una cicatriz porque lo suturaron, ¿sí? Entonces ya entra 308 fracción 1, pero también tuvo fractura, ¿no? En el malar. Entonces puede entrar 307. Y luego 308, fracción primera, que le deja la cicatriz. Y más adelante es valorado y esa lesión que tuvo en el malar, a lo mejor le lesionó parte del el ojo, pero como tenía derrame, estaba inflamado, pues todavía no había sido valorado, ¿no? Por oftalmo, hasta 2-3 meses, y entonces él diagnostica que disminuyó, ¿no? La vista. Entonces ya entra 308 fracción tercera. ¿Sí? ¿Sí entendieron esta parte? Sí, doctora. Ok, entonces por eso es que vienen las cuentas, no nada más son, pues son, aquí dice 500 días, ajá, son 500 días de pero son los del 308 fracción primera donde deja cicatriz, dice de 100 a 100 días de salario, más los 500 otros anteriores, sí, son sumativas, entonces todo esto es la reparación o va a aplicar el juez, ya quedamos que esa consideración del juez el que va a decir cuánto aplica, si van 100 o si van 200 o si van 300 o si van 400 más los años de prisión. Esto es a consideración del juez. ¿Preguntas? Todo esto a lo mejor ahorita como que no lo entienden muy bien, pero conforme vayamos avanzando y viendo las lesiones, las fotografías, vamos a ir preguntando, ¿no? ¿Qué fracción, qué artículo es el que entra en cada una de estas lesiones? Como hace rato mencionó su compañero, ¿no? En una quemadura de sol, pues entraría en la 306 fracción primera, ¿no? Una quemadura de segundo grado, pues entraría en 306 fracción segunda, ¿verdad? Y con esto terminamos la clasificación médico-legal de las lesiones. Yo se las voy a compartir para que la tengan y vamos a ir haciendo la práctica allá en el salón de clases. ¿De acuerdo? Gracias, doctora. Muy bien. Entonces nos vemos el día lunes y el día lunes vamos a estar viendo traumatología. Y ahorita en este momento les comparto esto porque en traumatología ya vamos a estar haciendo la práctica con esto de la clasificación legal de las lesiones, ¿ok? Gracias, doctora. Muy Gracias. bien. Gracias, doctora. Nos vemos, chicos, el lunes. Bye, bye. Hasta luego.